Hola a todos, continuamos entonces con este estudio del libro de Eclesiastés. Vamos a leer en el día de hoy el capítulo 8. Recuerde que ya esta es la enseñanza número 18. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante que es la autoridad. Voy a leerles entonces el capítulo 8 de Eclesiastés y vamos a analizar este pasaje. Nadie puede entender o explicar las cosas como lo hace un sabio. Su sabiduría lo hace feliz y hace que a cada uno le cambie el rostro de triste a contento. Cumple las órdenes del rey porque así te comprometiste ante Dios. No temas hacer al rey sugerencias y no apoyes algo que está mal, pero recuerda que el rey hace lo que le place. El rey tiene la autoridad de dar órdenes y nadie puede decirle lo que tiene que hacer. El que obedece las órdenes del rey no tendrá problemas y el sabio sabe cuándo es el momento justo de obedecerlas. Hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer, pero el problema del ser humano es que nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Nadie es dueño de su espíritu ni lo puede detener porque nadie es dueño de la muerte. Cuando llega la guerra, no puede mandar a otro en su lugar. La maldad que uno hace no lo protegerá. Me di cuenta de todo esto y pensé mucho en todo lo que pasaba bajo el sol. Vi que la gente siempre lucha por conseguir poder para dominar a otros, pero eso no es bueno para ellos. Vi también que la gente perversa se les hacían grandes y fastuosos funerales, y vi a gente que hablaba bien de ellos, aun cuando esto sucedía en los mismos pueblos en los que el difunto había hecho muchas maldades. Eso no tiene sentido. Algunos reciben su castigo inmediatamente después de que cometen algo malo, pero si se demora el castigo, otros se animan a hacer lo malo. Un pecador puede hacer muchas maldades y tener vida larga, pero sé que de todas formas es mejor obedecer y respetar a Dios. La gente mala no respeta a Dios y por eso no obtendrá lo que es realmente bueno, ni tendrá larga vida. Su vida no será como la sombra que se hace cada vez más larga cuando el sol se oculta. Hay algo más que sucede en la tierra y que yo encuentro injusto. Al malo debería irle mal y al bueno bien, pero algunas veces sucede lo contrario. Eso no es justo. Así que decidí que al fin de cuentas es mejor disfrutar la vida. Lo mejor que uno puede hacer es comer, beber y gozar la vida. Eso por lo menos le hará a uno la vida más llevadera en vista del duro trabajo que Dios decidió que uno hiciera bajo el sol. Estudié con cuidado todo lo que la gente hace en esta vida. Vi lo ocupado que están trabajando día y noche, casi sin dormir. También vi todas las cosas que hace Dios. Y vi que a los seres humanos no les es posible entender todo el trabajo que Dios hace en la tierra. Alguien lo puede intentar, pero no lo logrará. Aunque aparezca un sabio diciendo que él sí lo puede entender, no es cierto. Nadie puede entender todo esto. Bueno, ese es el capítulo 8 y vamos a centrarnos en un tema importante que es la autoridad. Recuerden hacer, por favor, cuando vayan a suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos, de nuestras enseñanzas. Bueno, la autoridad es un diseño que viene de Dios, quien es la máxima autoridad sobre el universo. Así como creó el universo, también ejerce gobierno sobre todo lo que ha creado. El ser humano por naturaleza, desde el Edén, ha tenido la tendencia a la rebelión, a levantarse contra toda autoridad establecida. Pero es el diseño de autoridad el único que puede traer orden en las relaciones entre los seres humanos. Un mundo sin autoridad y sin reglas sería un caos. La anarquía es una forma de sociedad sin Estado, sin gobierno que la dirija. Y hablando acerca de este tema de autoridad que es tan importante, la anarquía es una opción que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Han sucedido eventos en ciertas regiones del mundo, se han vivido etapas de anarquía y se ha demostrado que la anarquía no es la solución para un mal gobierno, frente a un mal gobierno, porque la gente que es rebelde, la gente que se levanta contra la autoridad, pues tiene la excusa, es que él es mal gobernante, él no hace las cosas bien, él roba, él hace esto, aquello. Y sí, no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice, pero el camino no es la anarquía. Y ya vamos a ver por qué. En Jueces capítulo 19, la palabra de Dios habla de la nación de Israel que vivió un tiempo de anarquía. Hubo un tiempo en Israel en el que no hubo gobernantes, no hubo autoridad, no hubo esa figura de gobierno y cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada persona era su propio gobierno y eso es el modelo de anarquía. Y miren que en esa época que Israel no tuvo gobernante, que vivió en una anarquía total, todos hacían lo que querían, entraban a las casas de sus vecinos, violaban a las personas, incluso de muchas depravaciones sexuales, cosas desgarradoras, cosas aberrantes.
como el caso que sucedió, que les voy a leer un pedacito, algo que me conmovió mucho, de verdad me conmovió mucho en ese tiempo de anarquía que hubo en Israel, cuando una mujer de un levita, de un sacerdote, la violaron, hicieron con ella de todo cuanto quisieron. Voy a leerles ese pedacito y ahorita hacemos el análisis. Jueces 19, voy a leer una parte del versículo 25 al 30. Dice, eh, esto después de que tomaron a la mujer de este sacerdote. Yo les cuento antes de eso cuál fue el contexto. El sacerdote llegó con la esposa a un pueblo y ese pueblo había mucha depravación, pues estaban en todo este tiempo sin gobierno y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y resulta que unos hombres del pueblo como tal vieron al sacerdote y les pareció, no sé, les pareció atractivo, se encendieron en lascivia contra ese hombre. O sea, los hombres quisieron violar al sacerdote y tocaron la puerta porque al sacerdote le habían dado posada en una familia, en un hogar, le dieron posada a él y a la esposa y tocaron la puerta y le dijeron al padre de familia, deja salir al sacerdote porque queremos tener relaciones sexuales con él. Entonces el anfitrión de la casa dijo, no, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Y finalmente en medio de toda la situación resultó la mujer del sacerdote en la calle en manos de estos hombres. Y voy a leer lo que sigue. Dice, los degenerados la obligaron a tener relaciones sexuales y la torturaron toda la noche. Usted se imagina todo un pueblo violando a una pobre mujer. A la madrugada, sigo leyendo, a la madrugada la dejaron y le dijeron que se fuera. La mujer se fue a la casa del anciano y cayó rendida a la entrada. Ella estuvo ahí tirada hasta que salió el sol. En ese momento el levita abrió la puerta para salir y vio a la mujer allí tendida en el suelo. El levita le dijo a la mujer, levántate y vámonos, pero la mujer no respondió, pues estaba muerta. Entonces el levita levantó a la mujer y la puso en el lomo del burro para continuar el viaje. Cuando llegaron a la casa, el levita tomó un cuchillo y cortó a la mujer en pedazos, y luego tomó los trozos y envió cada uno por todo el territorio donde vivía el pueblo de Israel. Todos los que veían eso decían, nunca antes había pasado algo así en Israel, nunca habíamos visto algo semejante desde que llegamos de Egipto. Tenemos que pensar en esto y decidir qué vamos a hacer. O sea, llegó el colmo de la depravación y el desenfreno de la sociedad hasta el punto de que cometían semejantes aberraciones. Y aún el mismo sacerdote, totalmente salido de contexto, totalmente salido de sí mismo, por el mismo ambiente espiritual de la anarquía que había allí, cortó a su mujer en pedazos, lleno de ira, y dice que las envió a todas las tribus de Israel, y pues las tribus eran 12, o sea que cortó a la mujer en 12 pedazos. Imagínense eso, y enviar cada pedazo a cada tribu. Y lo que pasa de en adelante en el capítulo 20, pues no se los voy a leer, pero les voy a contar. Esto lo que hizo fue levantarse a muchas tribus, a mucha gente en ira contra lo que había hecho esta población, y convocaron a una guerra civil contra los agresores y contra esa comunidad. Entonces, eso fue una guerra civil que se levantaron los unos contra los otros, unos para vengar el oprobio, otros para seguir afirmando su derecho a hacer lo que les daba la gana. Eso fue horrible y se mataron, y eso hubo una masacre, una cosa impresionante de matándose unos contra otros, siendo los mismos hermanos, la misma familia de la nación de Israel, todos israelitas, y entre ellos se mataban. Un pueblo sin dirección y sin gobierno, un tiempo terrible. Cuando yo leí eso, la primera vez que yo leí eso, me conmovió tanto que yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que puede llegar la condición del ser humano hasta ese extremo? Pero no solamente la palabra de Dios habla sobre ese tiempo de anarquía, también la historia habla sobre otro caso de anarquía. Y recuerden, entre los años 1792 y 1794 más o menos, que fue lo que llamaban el régimen del terror, cuando la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, por los atropellos y los abusos y la injusticia de la monarquía, que pasaron por la guillotina al rey Luis XVI, a su esposa María Antonieta y a todos los principales, y eso esa guillotina rebosaba de sangre, y durante toda esa época fue un mar de sangre en París, realmente. Y hubo una época, esa época que yo les digo del régimen del terror, se declaró el estado de excepción de la Revolución Francesa, el estado de excepción para indicar que no había autoridad, que no había gobierno, y todos se convirtieron en sospechosos de traición a la revolución, todos eran conspiradores, se levantó como un ambiente tremendo de esquizofrenia colectiva, y llegaron inclusive la cifra más o menos de 40.000 muertos en esa época, si no fue más. Y muchos fueron asesinados inspirados por intrigas, falsos testimonios, por venganzas personales y otras motivaciones de tipo político. De verdad que fue un gran desorden, y la nación de Francia sufrió una de los derramamientos de sangre más grandes de la historia. Y eso es terrible. Y a lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas de gobierno
eh, podemos resumir que los sistemas de gobierno han pasado de abusivos a ausentes y en ambos extremos la sociedad ha sufrido grandes consecuencias. Lamentablemente, aún no hemos aprendido, eligiendo mal, perdón, a nuestros gobernantes y luego nos levantamos en guerra para derrocarlos. Ya eso ha sido como un ciclo, como lo mismo de siempre, cada vez se repite, todo el tiempo alejados de la sabiduría de Dios para saber gobernar o para saber elegir los gobernantes. Eso ha sido la constante, porque el hombre cree que se puede gobernar solo, sin Dios, y eso ha sido siempre el declive. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La Autoridad, que le recomiendo ese libro, La Autoridad. El autor es Watchman Nee, un hombre de Dios que habla acerca de lo que es la autoridad, de lo que implica estar en autoridad. Yo creo que todas las personas que fueron diseñadas para gobernar, para estar en autoridad, deberían de leer ese libro. Y lo mismo todos nosotros y toda la gente para entender lo que significa a la luz de la palabra de Dios, lo que significa la autoridad. Ahí en ese libro, Watchman Nee habla sobre la responsabilidad que implica estar en autoridad y también lo que pasa cuando alguien se opone a la autoridad, quien abusa en el ejercicio de ella y que también deberá rendir cuentas delante del Señor. Todo lo que tiene que ver con autoridad, porque la autoridad es un diseño que viene de Dios y lastimosamente, al no entender ese diseño, la autoridad que se ejerce en la tierra, pues es injusta. Y todo este tema que les hablo de la autoridad tiene que ver con el saber ejercerla, el saber gobernar también. En el libro de Proverbios, voy a leerles por acá, en el capítulo 28 dice la palabra, en el versículo 2 dice: cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Habla sobre la inestabilidad de un país por los malos gobernantes, porque la nación no sabe elegir, porque la nación no consulta a Dios. La gente le muestra en campaña, muestra una buena cara. Nadie dice realmente quién es en campaña electoral. Y es lo que dice acá el versículo 16 del mismo capítulo 28. Dice: el gobernante tonto aumenta la explotación, pero el que no es codicioso gobernará por largo tiempo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios, capítulo 28. Y también dice acá en el capítulo 29, versículo 12, dice: el gobernante que presta atención a mentiras corrompe a todos sus funcionarios. Y el versículo que más me llama la atención del libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice: si Dios no guía a la nación, escuchen esto que voy a leer, si Dios no guía la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Cuando falta esa dirección de Dios para gobernar, la nación va al declive. Hemos visto todos estos gobiernos cómo se han subido al poder, qué es lo que ha pasado, que en épocas electorales todo el mundo es bueno, todo el mundo muestra su mejor versión, todo el mundo se muestra piadoso, inclusive hasta los mismos ateos son capaces de ir a una iglesia, a presentarse a la gente, a los creyentes y tratar medio por los laditos de aparentar que está abierto a la palabra de Dios. Y bueno, es importante reflexionar sobre este tema, porque muchas veces dejamos de hablar de gobierno, de autoridad y del destino de una nación cuando hasta cuando uno ya estamos en vísperas de campañas electorales. En las campañas electorales es la peor manera de uno evaluar el corazón de un candidato. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo se hace? Y yo creo que antes de uno elegir, personalmente yo lo he hecho, antes de esperar la campaña electoral, mire, las personas tienen una historia, las personas dan fruto. Dice la palabra de Dios que por los frutos conocemos el árbol. Y lo mismo digo yo, según el fruto de la gente. Y esto lo dice la palabra, según el fruto de la gente, así es su corazón. O sea, según el carácter de una persona, según su carácter, su personalidad, según su filosofía de vida, así van a ser sus actos. Entonces, cuando hay un candidato a la presidencia, por ejemplo, cuando uno mira su historia, cuando uno mira quién es, cuáles fueron sus padres, cuál fue su filosofía de vida, cómo se crió, cuál es ¿cómo se le dice? Su visión y aún su visión de Dios, su visión de la vida, cómo se ha desempeñado en los diferentes espacios donde ha estado, si fue un empresario, si fue un gobernante de categoría menor, mirar qué apoyó ideológicamente ese hombre o esa mujer, qué hizo, o sea, todo eso, porque es que es imposible que una persona, por ejemplo, que haya sido mala toda su vida, que haya sido perversa, que haya atacado, por ejemplo, que haya atacado la creencia en Dios,
Un ejemplo, un hombre que haya sido totalmente rebelde a Dios, un hombre que se haya opuesto a las normas morales, a los principios y valores morales, y ya por allá a los 20, 30 años le dio por lanzarse a la presidencia. Es muy sospechoso que un hombre que toda su vida ha vivido de una manera, en el momento de la campaña muestre otra cara y muestre otra, en su plan de gobierno supuestamente muestre otra cosa. Es imposible, porque la gente no cambia de la noche a la mañana. Ni siquiera los que somos cristianos, ojo con eso, porque uno puede abrir su corazón a Jesús, el ladrón puede abrir su corazón a Jesús, arrepentirse de robar, pero el cambiar sus hábitos y el cambiar su manera de ser es un proceso. Entonces no pensemos, si eso es en el caso de la gente cuando se encuentra con Jesús y se arrepiente de pecado, ahora mucho más un hombre que ni siquiera se arrepiente. ¿Cómo podría cambiar y ser bueno de repente? ¿Cómo podría resultar diciendo, cambiando el discurso solamente para atraer a gente de diferentes bandos? Aún hay personas, miren, hay personas que ni siquiera son claros, son muy ambiguos en su posición frente a la moral, en su posición frente a tantos temas que son críticos, que son importantes hablarlos, que es importante saber bien qué piensa esa persona. Y son tan ambiguos. ¿Sabe por qué son ambiguos? Son ambiguos simplemente para no chocar con nadie y para poder atraer votantes de todos los sectores, aún de los sectores que entre sí ni siquiera son compatibles. Entonces, mucho cuidado porque hay muchas estrategias para atraer electores. Hay muchas estrategias, lastimosamente. Aún muchos candidatos presidenciales en las naciones pueden inclusive borrar de Wikipedia y de redes sociales, pueden borrar sus hojas de vida anteriores, sus biografías. Pueden hacerlo porque no les conviene, porque eso va a hacer que ciertos sectores lo rechacen. Cuando un hombre o una mujer no tiene una posición firme, cuando un hombre o una mujer no se paran firmes frente a lo que creen, frente a lo que no están de acuerdo, en época de campaña, téngale miedo. Tenga miedo de esas personas, porque son los más peligrosos. Y no estoy hablando que sea un candidato de derecha o de izquierda, porque en las naciones hemos tenido sorpresas de todos los bandos. Y déjenme decirles algo, Dios no es de derecha, Dios no es de izquierda, Dios es de principios y valores morales. Dios es de diseños. Y Él simplemente está con aquellos que estén dispuestos a preservar su palabra y hacer respetar los valores y principios en una nación. Así es que este momento es importante para que oremos por un buen gobierno. Yo creo firmemente, no sé si ustedes han entendido o han sabido algo acerca del globalismo, que es esa autoridad de entes no de Estado, no propiamente territoriales, sino que son entes que están como por encima de los gobiernos de las naciones y son entes que promueven lo que se llama la Agenda 2030. Y en esa Agenda 2030 que ya va hasta el 2045. Esa agenda ya va hasta el 2045 y es una agenda que pretende interferir en los gobiernos de las naciones, que pretende modificar todos los valores morales y principios, dirección y digamos, filosofía de Estado. Lo que pretenden es modificar todo buscando la consolidación de un gobierno universal, quitándole la autonomía precisamente y la soberanía a cada estado de cada nación y haciéndole depender de un órgano superior. Eso es un gran peligro. Así es que si ustedes quieren escoger un buen gobernante, evalúen más que todas las palabras bonitas que digan, que si le van a dar muchas ayudas a los pobres y que esto y aquello, fíjense muy bien cuál es la postura de los gobernantes frente a la Agenda 2030, frente al globalismo. Un hombre que apoye el globalismo, una mujer que apoye el globalismo, un presidente que apoye el globalismo, es lo más peligroso que hay, porque el globalismo es la puerta para la unificación de los gobiernos, no sobre la base de un consenso democrático, sino sobre la base de una imposición externa de un gobierno superior que pretenden establecer sobre todas las naciones del mundo, violando el derecho de cada Estado soberano, simplemente en beneficio, y lo digo como cristiana, en beneficio del anticristo, de ese gobernante universal que muy pronto se va a presentar sobre la tierra. Así es que mucho cuidado. Yo les invito para que vamos a orar. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Vamos a orar porque es importante autoridad. Bueno, en este caso me enfoqué hacia el gobierno, pero autoridad la hay en todos los lugares y es importante sujetarnos a la autoridad. Es importante respetar la autoridad, esa autoridad de papá en la casa, de mamá en la casa, esa autoridad de quien está al frente de la empresa, esa autoridad de quien está al frente de la institución educativa, de un colegio, una universidad, sea lo que sea. Todas las figuras de autoridad, para donde vayamos siempre nos vamos a encontrar con la autoridad. Eso dice el libro La autoridad de Watchman Nee. A donde vayamos siempre hay autoridad. Y el punto es que tanto nosotros entendemos ese principio de autoridad y lo respetamos.
Y bueno, si hay autoridades abusivas, si hay ese caso del que hemos hablado, Dios se va a encargar de derrocar, porque dice también la palabra en el libro del profeta Daniel, Dios es el que quita, el que pone reyes y quita reyes. O sea, Él es el que hace juicio, pero es imposible que Dios pueda actuar en juicio, que Dios pueda, la justicia de Dios no puede llegar para destruir un mal gobierno si los mismos habitantes de ese territorio donde existe el gobierno nos levantamos contra Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios? Eso es como cuando uno llama a la policía porque se están matando unos personajes dentro de una casa y uno llama a la policía. Y cuando la policía toca la puerta, no los dejan entrar. ¿Por qué? Ah, no, ¿por qué? Porque no, porque les da la gana de no dejarlos entrar. Entonces pedimos la justicia de Dios, pero no lo dejamos entrar. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, enseñanza número 18. No se les olvide que seguimos en este estudio de Eclesiastés y si no han estudiado, si esta es la primera enseñanza que escuchan, por favor, vean las otras, las anteriores, hagan el estudio en orden que va a ser de mucha bendición. Padre, te doy gracias por este día, por esta enseñanza tan maravillosa sobre la autoridad. Bendito Dios, bendigo desde este lugar toda autoridad que fue establecida por ti en los hogares, en las familias, toda autoridad, Señor, la gente que controla el orden público, Señor, el ejército, la policía, las personas que están en eminencia. Bendigo todas las autoridades, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tomes tu lugar en cada nación, en cada territorio, en cada ciudad. Toma tu lugar, Señor, en los gobiernos, en los sistemas de gobierno y las esferas de gobierno, en donde sabiendo que la autoridad es un diseño tuyo, también hay poderes de las tinieblas, hay demonios, hay emisarios del diablo que han entenebrecido, que han, Señor, controlado las mentes de los gobernantes para hacer el mal. Te pedimos, Señor, en esta hora, toma tu lugar, Señor, y todos los que han escuchado esta enseñanza, los bendigo. Si son padres de familia, los bendigo como autoridad en su casa. Te pido que los respaldes en esa autoridad. Aquellos que son en autoridad, que están en gobierno y escuchan esta enseñanza, bendigo, Señor, sus vidas. Todos aquellos que dirigen, que tienen a cargo, Señor, el liderazgo sobre otros. Yo bendigo, Señor, sus vidas y te pido que los llenes de sabiduría, que actúen con justicia. Si alguno de ustedes está en autoridad y es consciente que necesita la sabiduría de Dios para ejercer autoridad, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, muchas gracias por esta enseñanza, por la oportunidad que me das de ejercer autoridad, porque para ti, tú me elegiste como un instrumento de gobierno, de tu justicia sobre la tierra. Ayúdame a ejercer gobierno, dame sabiduría, dame inteligencia y dame misericordia para todos aquellos sobre los cuales ejerzo gobierno. Lléname, Señor, de tu sabiduría, lléname, Señor, de tu presencia y haz de mí, Señor, una autoridad conforme a tu voluntad. Ayúdame y protégeme, Señor, guárdame de toda injusticia, guárdame, Señor, protégeme para no abusar de la autoridad que me has dado. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta enseñanza. Bendigo, Señor, la vida de cada uno que ha escuchado esta enseñanza y en tus manos los entrego, Señor. Amén. Que Dios me les bendiga. Entonces, les invito para que vamos a seguir en este estudio. Para la próxima enseñanza, lean por favor el capítulo número 9 de Eclesiastés y hagan una reflexión bien interesante sobre él. Que Dios me los bendiga.